estaba tan desesperado que se le metió en la cabeza que lo que tenía que dar era un autogolpe, ¿sí? Les traigo a colación esto porque sin duda la conformación del Congreso que vamos a tener en enero del 2012 es una conformación terrible. Por eso en algo que escribí yo decía, miren qué sabiduría del soberano. Si hubiéramos contratado a los estrategas más brillantes, no sé si de aquí o de allá, pero de donde hubieran sido, jamás hubieran armado un entuerto tan brillante como el pueblo de Guatemala lo armó. Pero entonces viene la pregunta, pero entonces, ¿qué está diciendo el pueblo? ¿Cuál es el verdadero mandato que está en el fondo? ¿Verdad? Miren, para que no me confunda, lo voy a leer del pedacito que escribí. Dice así, para la explicación, dice, de los 158 diputados, 80 constituyen mayoría, salvo datos finales. Bueno, el PP tiene 57, si uno quisiera ver afinidades, creo 12, Viva Encuentro 6, llegan a 74. Por otra parte, la UNE gana 48, Líder 14, la UCN 14, suman 76. Y los otros chiquitos se vuelven clave, porque un voto aquí es crucial para cualquier cosa, ¿verdad? Y hay varios chiquitos. Entonces esos chiquitos van a pedir mucho, ¿verdad? Se van a creer demasiado. Pero entonces resulta que uno va gobernando como por sustos, que necesito tal cosa del Congreso, entonces un susto por aquí, y este ya no está por acá, sino va a estar por allá, etcétera, etcétera. Y ¿me entienden lo que eso significa? Entonces, digo yo aquí, la gobernabilidad y más allá la gobernanza, como la posibilidad de la búsqueda de la armonía y el orden democrático que posibilite la búsqueda del bienestar, sin duda está en riesgo. Yo sí les quiero dejar ese mensaje, ¿verdad? O sea, gane quien gane, vamos a tener un panorama complejo en términos de la gobernabilidad y la gobernanza pensando en el bien común. ¿Cuál es entonces el mandato del soberano, del pueblo de Guatemala a su dirigencia y liderazgo político? Señores, les dejo este intríngulis. Si la política, porque eso se dice que es la política, se dice que es el arte de hacer imposible posible, ¿verdad? Cuando estamos frente a un imposible, que vengan los políticos y que lo hagan posible. Eso se dice, ¿verdad? Se dicen muchas cosas, que es una ciencia y toda la cosa, pero eso es paja, ¿verdad? Finalmente, lo trascendente, porque la política en el fondo es pasión. Por eso nuestras abuelitas decían siempre, miren mi hijo decía, gallina que come huevo, aunque le corten el pico, ¿verdad? Aunque se lo quemen o se lo corten, ¿verdad? Por eso es que ya lo vamos a entrar a ver en la escena, porque ahora nos vamos a meter a la escena y ver los personajes y los pepes y ahí el líder y toda la cosa y esa cuestión, ¿verdad? Pero en el fondo, si la política es arte, háganlo, es lo que está diciendo el pueblo de Guatemala. Por eso esa situación tan compleja. Usen sus mejores capacidades de negociación, de concertación y convencimiento con la verdad y la transparencia. O si quieren, pueden tomar otro camino. Institucionalicen la opacidad, la corrupción, la negociación oscura y los intereses espurios. Porque eso se puede dar, ¿verdad? Tal y como se dio allá en los 90 con Serrano, ¿sí? Ese es el otro camino. Los estaré observando. Cambien el diseño del sistema partidario y electoral. Quiero sentirme realmente representado. Quiero que trabajen como partidos políticos de sol a sol y hasta en los días nublados como hoy, ¿verdad? Eso le estamos diciendo a los políticos, que trabajen. Quiero una Guatemala justa, equitativa, plural e incluyente. O sea, no es solo preguntarse cuántos votaron, sino con qué sentido votó el pueblo de Guatemala. Y sin duda, dos rutas están marcadas, ¿sí? El camino de la negociación con todos los valores, con ética, ¿sí? Que significa el servicio al prójimo, ¿sí? La entrega a los intereses comunitarios, donde la persona humana es absolutamente clave del ejercicio político, o la opacidad, la corrupción y los intereses espurios.
Esos son los dos caminos que quedan marcados ahí. Ahora miremos un poco el escenario puramente que se nos presenta. ¿Por dónde puede ir la cuestión? ¿Por dónde están los planteamientos como centrales? Miren, hay una característica en común. Hay una característica en común en las propuestas, porque desgraciadamente en la forma de nuestro desarrollo político democrático, la parte programática no es importante para nosotros o no es trascendente para nosotros, ¿sí? En general, un partido político, como les explicaba, lo primero que necesita es una doctrina, que es como un elemento aglutinador, ¿sí? Pero necesita una visión de la sociedad a la que anhela. Por eso la clave está en la construcción de proyectos políticos, así se denomina, un proyecto político al que yo me puedo, como ciudadano, me pueda sumar, con la que pueda decir, esa es la sociedad que busco, esa es la sociedad que anhelo. Entonces se trata de una visión de largo plazo, de largo aliento, ¿sí? Pero no basta con eso, porque si yo sé a dónde quiero ir, entonces necesito formular una propuesta que es la parte programática. Y cuando uno tiene una visión programática, una estrategia, ¿sí?, de cómo hacer las cosas, entonces yo lo puedo comunicar. Desgraciadamente, esa dimensión ideológica y programática es poco desarrollada, porque la sociedad guatemalteca se mueve más en términos de elementos que son más asociados a cómo nos llena la cabeza, pero no tanto a la racionalidad, sino por la vía del corazón. Entonces, todo lo que es más etéreo, ¿verdad? Nosotros no valoramos si hay un cumplimiento de la promesa electoral. Nosotros lo que valoramos es quién lo dice, cómo lo dice y qué es lo que está diciendo, pero en buena onda. Por eso Portillo advirtió muy claramente, para ganar hay que mentir, ¿verdad? Y nosotros sabemos que alguien más dijo, Goebbels por ahí, miente, miente y miente y las mentiras parecerán verdades, ¿ya? Entonces, como no tenemos un sistema partidario absolutamente desarrollado, pero sí hay un cambio fundamental. Por ejemplo, en la elección del 2003 habían tan solo 3 propuestas programáticas, ¿sí? En el 2007, 9 organizaciones políticas presentaron ya un imaginario, un documento, digamos, con ideas mucho más desarrolladas y elaboradas, lo cual es importante. Y ahora de nuevo, hubieron organizaciones políticas. Yo diría que los más completos está, por ejemplo, el de Viva, ¿sí?, que es una visión estratégica a 30 años plazo. Ese es un documento muy interesante. Líder presentó también una propuesta bastante bien concluida y el Partido Patriota también, digamos, fueron las 3 mejores que presentaron. Y estas tienen una característica. Fíjense bien, la del Partido Patriota se llama así. Se llama Agenda del Cambio. Por eso es que hemos visto en el cambio de estrategia comunicacional, ¿qué es lo que dice ahora en las vallas? ¿Ah? Sí, seguridad y empleo es un eslogan de fondo, porque eso está presente en los ejes fundamentales que ellos están planteando. Pero ¿qué es la nueva bandita que tienen las vallas el cambio? Bien, va, interesante. El de líder, ¿sí? El de líder se llama Plan Nacional para el Cambio. Entonces podemos votar por unos y por otros, porque lo fundamental es el cambio, ¿verdad? Tienen esa característica, ¿sí? Solo que hay dimensiones diferentes de enfoque. Ambos tienen los dos 5 ejes estratégicos. Por ejemplo, el líder, su apalancamiento está sobre el ser humano, pero fundamentalmente
hace alusión a la familia. Por eso, cuando uno va al documento y estudia el planteamiento del líder, puede entender esa famosa frase y esa oración donde él todo lo termina y cualquier cosa que le preguntan, siempre dice, ¿cómo? Solo el pueblo salva al pueblo y solo la familia unida, ¿verdad?, salva a Guatemala. Porque ahí está afincado. Ellos tienen 5 ejes estratégicos, que la primera es Guatemala segura y con justicia. Y ahí plantea una serie de cosas, incluyendo la pena de muerte, ¿verdad? Porque es parte del planteamiento. Plantea la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. O sea, tiene una serie de promesas electorales que van en ese sentido. La segunda dimensión es la transformación de la educación para el desarrollo del país. Y es interesante los elementos que él está planteando en términos de esta característica. La tercera dimensión es el desarrollo nacional. Y ahí él vincula el modo de producción, el modelo productivo, económico, pero lo asocia inmediatamente con la dimensión ambiental, ¿sí? Tiene esa característica. Entonces, la lógica le dice a él, sí, que la consideración de la dimensión ambiental es importante y que el modelo productivo debe responder entonces a esos cambios en la dimensión ambiental. Luego privilegia 2 enfoques muy claros para las familias. Y entonces ellos lo que piensan en familias sanas y activas, en 2 dimensiones, en lo que es la salud familiar y en lo que es el deporte en familia. Por eso es que cuando habla de la Sele y de ir al mundial, efectivamente tiene un componente muy fuerte, porque él está pensando que en la dimensión de la recreación es como puede potenciar a la familia, solo que lo hace por la vía particularmente del deporte, ¿sí? Y entonces hay en el programa una serie de elementos, desarrollos de canchas deportivas, etcétera, etcétera, para lograr esa posibilidad. Y finalmente, la dimensión de desarrollo humano y social, que es la 5ª dimensión de su programa. Entonces uno dice, este señor es puro discurso. Realmente yo debo decirles con toda objetividad que no, y que hay elementos interesantes dentro de su propuesta programática. Ya vamos a ver las diferencias, ¿sí? En términos del patriota, ellos también desarrollan 5 dimensiones, pero tienen una concepción diferente. La agenda del cambio, que es la denominación que pasa efectivamente por su promesa fundamental, que tiene que ver con seguridad y justicia, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que a diferencia del líder, que es una organización muy joven y que se formó en el propio Congreso de la República. ¿Cómo se formó? Por la disidencia de la propia UNE, que fueron los que lideró. Todos dicen que le dio el pisto, pero dice, por eso es que como va a quedar grabado, entonces yo digo lo que dicen. ¿Verdad? Pero así es como dicen, ¿verdad? Que él se jaló a los diputados, les ofreció, no pisto así de efectivo, sino como él conocía perfectamente, porque era el presidente de la Comisión de Finanzas, era por la vía de obras a los departamentos y la posibilidad de hacer todo eso, como se los ganó, y así fue conformado una bancada cada vez más grande, hasta que finalmente desarrolla su organización político-partidaria. Pero sin duda es una organización muy joven y los resultados están a la vista, ¿verdad? Sacó más de 1 millón de votos, pero solo 14 diputados. Pero hay otros fenómenos que habría que analizar, ¿verdad? Porque sin duda alguna, otra masa flotante que perdió, voy a retroceder esto último, voy a terminar con lo del patriota para después meterme a eso, ¿sí? Bueno, entonces, seguridad y justicia es la pieza fundamental en la oferta del patriota, pero no está solo, porque el patriota aquí sí responde a una concepción, digamos, mucho más empresarial, y entonces nos habla de desarrollo económico competitivo. Y hay a lo largo de su exposición una serie de elementos que son realmente oportunos. Él no está viendo Guatemala aislada, sino esa competitividad lo está viendo en el mercado mundial
y cómo aprovechan justamente esas dimensiones. Es aquí donde ellos incluyen la dimensión también ambiental, de manera de hacer sostenible, aunque hay una connotación más adelante, la capacidad del aparato productivo, ¿sí? La reconciliación con la naturaleza es una variable muy importante en la propuesta de los patriotas. Pero entonces ellos se proponen una tercera dimensión y entonces están conscientes, muy bien, si vamos a privilegiar un desarrollo económico pero competitivo, esto quiere decir que nos tenemos que fajar no solo a nivel de Centroamérica, sino con otros países y buscar nuestras ventajas comparativas, la infraestructura es absolutamente clave. Y ahí hablan de dos dimensiones de la infraestructura. Por una parte, la infraestructura productiva y por otro, la infraestructura social, que es esencial. Entonces, están pensando en el ser humano a través del desarrollo de infraestructura social y están pensando en la infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, etcétera, que un sistema productivo requiere para poder ser eficiente y competitivo. Y después tienen una variable que yo diría es tal vez una de las dimensiones que explican por qué los patriotas dicen que los programas de solidaridad, conocidos hoy, los programas sociales, quedan incluidos. Porque ellos tienen, el cuarto elemento es lo que se llama inclusión social, ¿sí? Entonces lo han visto bajo el punto de vista como el rescate de la pobreza de la gente para incluirla en el sistema productivo, porque su asociación fundamental es seguridad y empleo. Y ahí nos habla del programa Cero Hambre. Esta dimensión explica rápidamente la alianza con Harold Caballeros, porque Harold Caballeros tenía mucho más elaborado la tortilla feliz, ¿no? ¿Verdad? La super tortilla y toda la cosa, ¿verdad? Y entonces rápidamente encontraron que sí, que el programa de hambre cero tenía una gran correspondencia con el planteamiento, porque son como 5 o 6 alimentos estratégicos de desarrollo que ellos tienen. Hogares saludables, niñez preparada, jóvenes protagonistas, familias seguras, ¿verdad? Pero siempre hay una derivación hacia la seguridad. Y finalmente, la variable del desarrollo rural sostenible. A mí me parece también que en la concepción del programa es muy articulado. Yo les podría decir, digamos, a manera como de síntesis sobre los dos planteamientos programáticos, habiendo estudiado y habiendo participado desde más o menos 1984 trabajando con los partidos políticos y mis últimos 8 años de vida tratando de hacer un trabajo desde los partidos políticos, dentro de los partidos políticos, no con uno, sino con todos los partidos políticos a través del sistema de Naciones Unidas. Porque hay una consideración global, ¿sí? A diferencia del pasado. Miren, y los organismos financieros internacionales, el propio Banco Mundial, la CEPAL, lo que ustedes quieran, el Banco Interamericano, donde hay una concepción que la política importa. A esa categoría se ha elevado la política. ¿Por qué? Porque hay un correlato entre la política y las políticas públicas que inciden en las condiciones de vida de una población. Y entonces hay inclusive todo un trabajo del Banco Interamericano donde dice la política de las políticas, ¿sí? Y la política de las políticas es cómo se elabora la política pública. Y es que la política pública no es una política de gobierno, sino es un elemento absolutamente articulado de una visión de largo plazo donde una sociedad quiere llegar y proyectarse. Pero esto implica la sucesión de gobiernos y nuestra principal calamidad es que nosotros vamos montados en la coyuntura. El ladrillo que pone uno, 4 años después viene el otro, lo desmonta y entonces nunca avanzamos. Por eso la política pública es como un sistema de engranajes que se basa en la dimensión, en la calidad de sus políticos, que se tiene que articular para ir definiendo políticas públicas de largo aliento. Por eso es que el sector empresarial inclusive utilizó en el plan Visión de País que fueran ciclos
virtuosos intertemporales, no en la temporalidad de un gobierno, sino intertemporales, que fueran más allá de un gobierno. Y es la única manera de sacar adelante a un país. Haciendo el resumen, para pasar a la última etapa de esta charla. Bueno, sin duda alguna, uno puede encontrar por distintos factores, ¿sí?, que el Partido Patriota es un partido con historia, que tiene cuadros formados, que tiene una trascendencia, digamos, una consolidación, una base organizativa que ya la vimos actuar en la elección, ¿sí?, que tiene problemas sin duda, que tiene carencias sin duda, que tienen dificultades, por supuesto que sí. Pero uno encuentra, no solo en el candidato y la candidata vicepresidencial, sino en todo el planteamiento programático, realmente una visión de Estado, ¿sí? No es una visión espuria, es una visión de una comprensión del Estado, mucho más fuerte, yo lo puedo afirmar, que quede grabado ahí, ¿sí?, que la concepción de un partido muy joven, de un partido que no tiene los suficientes cuadros. No quiere decir no tiene cuadros, pero no tiene una masa crítica perfectamente alineada y compenetrada con ese imaginario, con ese ideario del partido, ¿verdad? Su formulación es por eso que es mucho más emotiva y que toda la campaña la ha orientado en función del corazón de la gente. Pero sin duda, a diferencia del Partido Patriota y del líder partidario, Valdizón es sin duda un excelente candidato, ¿sí? ¿Por qué es un excelente candidato? Miren, porque tiene una sonrisa que le llega a la gente, que dice cualquier babosada, se la saca de la manga y responde con esto, etcétera, etcétera. Tiene una habilidad, ¿sí? Y se necesita en política llegarle al corazón a la gente. Y sobre todo a un votante como el guatemalteco, que no se mueve por la razón, sino se mueve por el corazón, ¿verdad? Y entonces, más que mano dura, el general, con todo perdón, cuando me oiga de la grabación, lo que tiene es cara dura. Y por eso vemos que en este jalón de la campaña ahora aparece con risa, pero durante 12 años no ha aparecido sonrisa. Y como tú dices, no es solo tu opinión, mucha gente a uno dice, no le va. Y es lo que yo me atreví a decir, ¿verdad? Porque lo voy a recordar por si le llega la cinta a él, hace muchos años. Le pasó al conejo Berché. El conejo siempre tenía fama de buena onda, de campechano y toda la cosa. Y cuando perdió con Portillo, le pusieron. Entonces yo dije, ¿verdad? En una entrevista que me hicieron, él perdió porque de conejo feliz lo pusieron como conejo bravo, ¿verdad? Pero él, su forma de ser era ese conejo feliz. Y cuando le cambiaron, aparecía entacuchado y todo serio, no daba. Y algo así está pasando ahora, ustedes lo saben bien, ¿sí? Pero sin duda alguna, entonces hay dos visiones diferentes, ¿verdad? El hombre simpático que hable cualquier cosa, por eso le han puesto la nariz de payaso inclusive, ¿verdad? Porque dicen este payaso con todo. Pero realmente tiene una base y no es mala la base programática que ahí está visto, hay una visión, ¿sí?, de eso. Pero finalmente hay que verlo en términos de los escenarios. ¿A qué nos enfrentamos? Y con esto voy cerrando mi interlocución para que ustedes puedan expresarse también libremente. Y ya me dijo aquí el sector que no va a quedar grabado lo que ustedes digan. Vamos a ver. Ajá. Los escenarios para la segunda ronda. Fíjense ustedes. En términos globales, ¿qué es lo que va a pasar en la segunda vuelta? ¿Sí? Uno diría como conclusión de la primera vuelta, hay un partido que tiene una ventaja, ¿sí?, que es el Partido Patriota. Tiene 13 puntos de diferencia. Pero lo que pasa es que la tendencia de su curva era una curva que venía hacia abajo, ¿verdad? Por la medición de las encuestas, aunque los datos no fueron muy buenos de las encuestas, en general venía hacia abajo, ¿verdad? Y el otro, por el contrario, venía subiendo de 5 puntos a 12 y llegó hasta 23 y siguió subiendo. La encuesta muy reciente de Prensa Libre eso nos demuestra, ¿verdad? Aunque sin duda alguna,
Otto Pérez dejó de bajar y está en un punto estacionario, lo que está detrás de esa cosa